buenas noches. Bienvenidos a un episodio más, a un capítulo más de Turno Nocturno. ¿Algunas veces les ha pasado que llegan a vivir a un lugar nuevo, a un lugar que no conocían, en un lugar en el que no los conocen y pueden llegar a tomar o a llevarse ciertas impresiones un poquito fuera de lo normal debido a que les ocurran cosas bastante fuera de lo normal? Bueno, esta es la historia de Carlos. Carlos era un muy buen padre de familia, estaba casado con su esposa, tenían 2 hijos. Lamentablemente al pasar los años, pues llegaron a tener problemas, llegaron a tener diferencias y por supuesto esto conllevó a que la relación matrimonial pues tuviera una fractura tan grande que ellos decidieran separarse. Carlos le dejó la casa en la que vivían a su ex esposa y a sus hijos para que no tuvieran que buscar en dónde más vivir. A Carlos le tocó que buscar en dónde residir, entonces comenzó una búsqueda extensiva, buscó casas, buscó departamentos, buscó muchísimas cosas. Debido a la gravedad, debido a la urgencia, le tocó que aceptar vivienda en una vecindad. Sí, en un espacio en el que pues había muchos cuartos, en el que vivían muchos tipos de personas y es aquí donde se desenvuelve una serie y una rama bastante grande de historias que por supuesto Carlos nos compartió para nosotros poder compartirles a ustedes en este pequeño espacio Turno Nocturno. Carlos me cuenta que cuando él se pasó a vivir, aquí en Guatemala se les conoce como vecindad. Es una casa, digamos, grande en la cual hay bastantes cuartos, en los cuales, pues, por supuesto, puede llegar a vivir desde una familia completa hasta una pareja con niños, una pareja sin niños, e incluso en este caso, pues, Carlos, que era una persona sola. Carlos me cuenta que cuando se pasó a vivir le dio mucha alegría, de alguna manera, por así decirlo, que esta casa, que este espacio, que esta vecindad, que era bastante grandecita, tenía un aproximado de 10 habitaciones, las cuales estaban situadas alrededor, era de 2 niveles, y en medio estaba el área donde estaba la pila, que es el área donde se lava la ropa. Había un tanque que estaba bajo tierra, estaba el área de los baños, había un pequeño jardín. Entonces Carlos sintió que no necesariamente iba a estar tan solo debido a que iba a tener pues bastantes vecinos. Obviamente cuando uno se pasa a vivir este tipo de lugares, normalmente uno no se pone a preguntar quién es mi vecino de al lado, quiénes más viven aquí, porque realmente el interés en cada persona es simplemente pues encontrar en dónde vivir y ya. Carlos me cuenta que él se pasó a vivir, digamos, un día lunes por la mañana. Él pidió permiso en el trabajo para poder faltar. Llevó día lunes en la mañana todas sus cosas, todas sus pertenencias y se dispuso a ordenarlas dentro de una habitación. Pues tomemos en cuenta que Carlos era una persona sola, entonces esta habitación medía más o menos, ¿qué les digo? 3 por 3, 3 metros de largo, 3 metros de ancho, en la que pues cabía una cama que es de esas pequeñas para una persona, un pequeño mueble para su ropa y una pequeña televisión que era la que tenían ellos en un cuarto abandonada en la casa en donde él vivía cuando estaba con su esposa y cuando vivía también con sus hijos. Bueno, Carlos arma su pequeña habitación y dice pues una nueva vida. Él empezó pues muy contento, muy emocionado. Y un amigo de él
decide llamarle para invitarlo, tal vez a tomar algo o a pasar un rato los dos juntos para poder darle un poquito de consuelo a esta nueva vida que estaba viviendo Carlos, ya en soledad, ya pues obviamente los hijos seguían siendo de él, más no vivía en la casa con ellos, entonces de alguna manera estaba en ese aspecto alejado. Se van y regresa Carlos a eso de las 9, 10 de la noche, la primer noche que él iba a pasar en este nuevo espacio, en esta vecindad, y él me cuenta que había un pasillo muy largo justo frente al cuarto de él, en el segundo nivel, y en este pasillo largo, más o menos este pasillo recorría alrededor de 4 o 5 habitaciones, 5 cuartos, los cuales todos medían 3 metros por 3 metros. Entonces él solo caminaba y su cuarto era el que estaba al fondo. Entonces él iba caminando y justamente 2 cuartos antes de llegar al de él, 2 espacios antes de llegar al de él pasa al lado de la puerta de entrada de la habitación. Hay una ventana que más o menos está casi que desde el suelo hacia arriba de vidrio, y él al pasar por ahí se da cuenta que las cortinas se mueven. Entonces él pues ya había tomado un poco, llegó un poco trasnochado, entonces pues no le puso importancia a eso, simplemente vio que las cortinas se movieron, como si alguien de estatura pequeña estaba detrás de ellas moviéndolas para querer ver quién estaba pasando. Carlos no le puso mucha atención, ya que también aparte de todo esto estaba cansado y al día siguiente, día martes, pues le iba a tocar que ir a trabajar. Entonces pues obviamente no podía él darse el lujo de desvelarse porque tenía que recuperar fuerzas. Entonces sigue de largo, llega a su espacio, se acuesta y se duerme. Al día siguiente, día martes, Carlos me cuenta que se levantó súper temprano, salió, todavía ni siquiera había salido el sol cuando Carlos decide irse para el trabajo para poder adelantar mucho de lo que el día anterior había dejado pendiente. Entonces sale y al pasar por este cuarto, por esta ventana, se vuelve a dar cuenta de que las cortinas se mueven. Ahorita Carlos pues estaba un poquito de cruda debido a la noche anterior que se había tomado unos tragos, entonces tampoco le puso atención, más sí se fijó que había algo de estatura pequeña moviendo estas cortinas. Apresuradamente salió, se fue a trabajar y regresó ya tarde porque también le tocó que reponer algunas horas del día anterior que no había asistido al trabajo. Entonces regresa ya a eso de la medianoche, cansado, frustrado, de alguna manera un poquito realizado, ya que había encontrado un espacio digno en donde poder vivir mientras encontraba otro espacio tal vez un poco más cómodo y mientras por supuesto establecía su situación con su esposa y veían en qué quedaban. Carlos me cuenta que para esa época ellos estaban con muchas diferencias, tanto que él no podía ir a la casa en donde ellos vivían, ya que ella incluso había interpuesto una orden de alejamiento. Entonces Carlos no podía por ese tiempo ni siquiera ver a sus hijos y los extrañaba muchísimo. Carlos, dirigiéndose hacia su dormitorio, comienza a caminar por este pasillo. Se da cuenta de que nuevamente hay algo detrás de la cortina, detrás de la ventana, de estatura pequeña. Carlos en ese momento, pues ya no iba de cruda, ya no iba tomado, iba un poco cansado y aún así se dio cuenta. Entonces se queda parado enfrente de la habitación para ver qué era. Le pasó por la mente un perro, le pasó por la mente una persona que probablemente estaba espiándolo cuando él pasaba, y de repente ve que una mano pequeña se posa sobre el vidrio desde adentro. La mano de un niño. Carlos me cuenta que no sintió miedo,
no sintió susto porque él ya se lo imaginaba. Él dijo en su mente, si cada vez que paso, que se oyen mis pasos por el pasillo, obviamente la cortina se mueve. En esta vecindad debe haber muchas familias, las cuales por supuesto deben tener niños pequeños. Entonces ya lo tenía él en la imaginación. Cuando él ve esta manita, él se agacha y ve que había un niño de tez bastante blanca, un niño con muy poco pelo, un niño con ropita pues un poquito desgastada, un poquito descolorida. Entonces Carlos sintió mucha nostalgia, ya que este niño tenía más o menos el tamaño de uno de sus hijos. Entonces Carlos, por supuesto, conmovido porque tenía días de no ver a sus hijos y sabía que iba a pasar todavía más días sin poder verlos hasta que esta situación se solucionara, se conmovió. Carlos, en su maleta, traía una hamburguesa. Deja la hamburguesa al pie de la puerta y se retira un poco. Cuando Carlos se aleja un poco, el niño de adentro, del lado de la ventana, desaparece. La puerta se abre y una manita muy pequeña saca su mano, perdón, y una manita muy pequeña sale y jala la hamburguesa hacia adentro. Carlos todavía dice que entre voz muy baja dijo, buen provecho, niño, te veo mañana. Y sigue caminando hacia su habitación, tranquilo. Al día siguiente volvió a salir muy temprano, pasa por esta habitación, volteó a ver muy atento, a ver si el niño volvió a salir a verlo, si lo estaba espiando nuevamente, y no vio nada, no vio ningún movimiento, ni en la cortina, ni en la puerta, ni en la ventana. Bueno, probablemente le ganó el sueño, dijo Carlos, también era muy temprano cuando él salía. En la noche, a eso de las 6, 7 de la noche, Carlos regresa y se da cuenta que en la habitación que estaba, en donde había visto él estos movimientos, que eran 2 habitaciones antes que la suya, siempre se permanecía con las luces apagadas. Pasa el tiempo, ya pasó aproximadamente una semana, y Carlos sigue dándose cuenta que en esta habitación siempre están las luces apagadas. Carlos no daba crédito a qué era, a qué se debía esta situación. Ya había pasado alrededor de un mes Carlos viviendo aquí y ya no había visto ningún movimiento, ya no había visto absolutamente nada. Su situación con su ex esposa se estaba arreglando. La ex esposa ya había aceptado en que Carlos podría llevarse a los niños los fines de semana para poder pasar con ellos y por supuesto posteriormente regresar a dejarlos para que se quedaran a dormir en casa de la ex esposa, ya que Carlos todavía no contaba con un espacio adecuado para que los niños pudieran quedarse con él. Este día me cuenta Carlos que él pudo llegar a recoger a los niños a casa de su ex esposa y pudo llevarlos a pasear, los llevó a la feria, los llevó a muchos lugares y ya posteriormente Carlos los llevó a donde él vivía, ya que sus hijos pues estaban muy curiosos de saber cómo era el espacio en donde su papá vivía. Carlos me cuenta que los llevó y al justo pasar en esta habitación que estaba 2 habitaciones antes que la de él, su hijo más pequeño se quedó viendo hacia la ventana. Al quedarse viendo él hacia la ventana, el niño, que casi todavía no podía pronunciar palabras muy bien o enlazar oraciones muy bien, solamente dijo, un niño, dando a entender que dentro de esa habitación había un niño. Carlos lo carga y le dice, sí, hijo, aquí hay un bebé igual a ti. Últimamente no lo he visto,
Mas me imagino que debe estar allí con sus papis y debe estar cansado porque en las noches siempre se acuesta muy temprano. Carlos siguió con su fin de semana, fue a dejar a sus hijos. Luego de ir a dejar a sus hijos, Carlos vuelve a comunicarse, a verse, perdón, con este amigo y se vuelven a ir de fiesta, se vuelven a ir a tomar algunas copas. Carlos regresa muy tarde, casi a la medianoche, y al pasar por esta habitación en cuestión, vuelve a ver el movimiento de las cortinas. Carlos había comprado nuevamente hamburguesas para cenar y dijo, bueno, compré 2 y solamente me pienso comer una. Entonces volvió a dejar una hamburguesa en la puerta del lado de afuera y nuevamente se abre la puerta y sale esta manita a jalar la hamburguesa. En esta ocasión, Carlos cuenta que la puerta no se cerró y Carlos decide sentarse del lado de afuera de esta habitación en el pasillo y saca su hamburguesa. Y le dice al niño, te voy a acompañar a cenar porque a mí no hay quien me acompañe. Por adentro se escuchaba como el papel, el envoltorio de papel de las hamburguesas se movía, crujía, como cuando uno se está comiendo la hamburguesa. Afuera, en el pasillo, Carlos degustaba también de su hamburguesa. Carlos, pues iba un poquito tomado y se quedó dormido allí, en ese pasillo. Al día siguiente, muy temprano, una de las encargadas de las habitaciones, de los cuartos, despertó a Carlos. Carlos le dice, señora, perdone, me quedé sentado comiendo con el niño de esta habitación y me ganó el sueño, me dormí. La señora le dijo, ¿cuál niño? Y Carlos le dice, el niño de esta habitación, aquel que siempre que paso mueve las cortinas para verme, aquel que siempre me está esperando para que yo le dé su hamburguesa. La señora le preguntó a Carlos si le había visto el rostro al niño y Carlos le dijo sí, es un niño de tez muy blanca y tiene en su cabecita muy poco pelo. La señora se puso pálida, se asustó muchísimo. Aparentemente me cuenta Carlos que la señora incluso hasta le temblaba la boca y le dijo, señor, vaya a descansar un rato y después de un rato quiero platicar con usted. Entonces Carlos sintió que probablemente habían malinterpretado la situación, que tal vez él tenía alguna mala intención con este niño y que era por eso que él pues les compraba sus hamburguesas y los saludaba siempre que pasaba. Carlos, lleno de pena, se levantó, se fue para su habitación y descansó un rato. A eso del mediodía de un día domingo, Carlos fue a la oficina de esta persona que estaba justamente en el primer nivel, casi en la entrada, y le dijo, señora, ya me encuentro por aquí. Ya dormí un poco, ya me repuse, ahora dígame, ¿de qué necesita hablar conmigo? La señora le dice, ¿está usted seguro que ha estado viendo a un niño en esta habitación en particular en donde lo encontré? Y Carlos le dijo, muy seguro, sí. Desde la primer noche que yo dormí aquí, comencé a ver a un niño que se aparecía por las cortinas y que siempre que yo pasaba me espiaba. La señora le vuelve a preguntar si le había visto la cara al niño. Y Carlos le responde muy seguro nuevamente, sí. Es un niño de tez muy, muy blanca y de muy poco pelo en su cabecita. La señora, muy nerviosa, le dice, don Carlos,
No quiero que se asuste, no quiero que se alarme. En esa habitación en particular, actualmente no hay nadie alquilando. Actualmente no tenemos absolutamente a nadie en esa habitación e incluso esa habitación está completamente vacía. Además, esa habitación no está disponible para nadie, ya que hace algunos años vivía ahí un padre y su único hijo. El padre era pues una persona que tenía problemas con el alcohol y habían veces que no llegaba por noches y noches. Y el niño pasaba allí solo, a veces hasta semanas enteras, a veces sin tener nada que comer. Ocurrió la situación de que este señor eh, se va, se alcoholiza tanto, 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 que al ir de regreso a la casa lo atropella un carro y lamentablemente el señor muere en el hospital. Al no haber ningún registro, al no haber absolutamente nada en sus documentos, al no tener nadie más como familia que pudiera decir que el señor tenía un hijo, este niño se quedó en esta habitación. El niño era un bebé que apenas si caminaba ya. Y lamentablemente el padre lo dejaba solo. Al niño lo encontraron 2 meses después de que el padre desapareció. Al hacer investigación, el padre ya había fallecido debido al accidente y cuando abren la puerta de esta habitación, el niño estaba agonizando de hambre, de deshidratación. Se buscó a la familia y encontraron únicamente a algunos tíos, que fueron quienes le dieron santa sepultura al niño y se quedó esta habitación vacía. Desde ese entonces, cada vez que hay un huésped que entra tarde, que se alcoholiza, este niño, el alma de este niño, el espíritu de este niño, salen a la ventana para ver si es su papi que por fin regresa por él, que por fin vuelve a verlo. No se asuste, don Carlos. El niño no es malo, todo lo contrario. Él podría llegar a cuidarlo a usted. Carlos me cuenta que él se quedó impactado debido a que él vio la manita del niño, debido a que él veía cómo se movían las cortinas, debido a que él vio la cara del niño y debido a que él escuchaba cómo aquel niño degustaba de aquella hamburguesa o de aquellas hamburguesas. Carlos me cuenta que él no se podía explicar esa situación. Mas se quedó tranquilo sabiendo que en ningún momento tuvo ninguna mala intención, más todo lo contrario. Esta es una pequeña anécdota de Carlos en esta vecindad. Según me cuenta Carlos, pasaron varias situaciones muy fuertes dentro de esta vecindad. Recordemos que cuando nosotros compartimos vivienda con personas a las cuales no conocemos en un 100% y solamente conocemos de vista, solamente conocemos en el aspecto de saber que es tu vecino, de saber que vive al lado, de saber que vive enfrente, de saber que vive pues un piso abajo, pues no tenemos nosotros la certeza
de tener la seguridad de que sí conozcamos a esta persona en un 100%. Carlos me cuenta que el tema del niño en la ventana se volvió, pues, para él hasta cierto punto normal, se acostumbró. Él me dice que en otras circunstancias él igual pasaba, dejaba una hamburguesita o algo de comer, un juguete en la puerta, y pues ocurría lo mismo, la puerta se abría y este objeto o este alimento que él dejaba pues era jalado hacia adentro. Esto, pues, lo llegó a ver en algún momento, alguno de los hijos de Carlos, y él, pues, decidió mejor no explicar debido a lo realmente increíble que podía llegar a sonar la situación, e incluso podrían llegar a pensar de que Carlos estaba ya incluso hasta ahí alucinando, pues, por la falta que le hacían sus hijos. Entonces, él estaba imaginándose un niño del tamaño, de la edad de uno de sus hijos en esta habitación sola. Entonces prefería mejor no hacer comentario de esto. Carlos me cuenta que él continuó viviendo en esta vecindad por bastante tiempo. Él dice que ya habiéndose él acostumbrado a la cortina que se mueve, a las manitas en el vidrio de la ventana, al niño que a veces se aparecía en esta ventana. Él dice que ya estaba acostumbrado a esto, ya era parte de su vivir. En ningún momento, él me cuenta que en ningún momento tuvo miedo, en ningún momento él tuvo pues ningún tipo de temor a esta situación, sabiendo él que no era algo normal, que no era algo, que no era imaginación, que ya más personas, porque recordemos que esta habitación estaba 2 habitaciones antes de la habitación en la cual, pues, rentaba Carlos. Entonces, estas otras 2 habitaciones se llegaron a ocupar, a excepción de esta en particular, que era donde el niño aparecía. Entonces, las demás personas también llegaban a ver pequeños movimientos, pequeñas sombras, pasar por la ventana, y al final, pues, esto llegó a ser algo cotidiano, algo completamente normal. Me cuenta Carlos que un tiempecito después, en esta misma vecindad, él se encontraba al pie del balcón echándose un cigarro y platicando con otro vecino de otra de las habitaciones. Carlos para este tiempo ya llevaba alrededor de 6, 7 meses viviendo aquí. Ya se encontraba bastante mejor en cuanto a la situación con su ex esposa, ya tenía él permiso de ver a los niños, ya se estaba, digamos que acentuando todo el problema y él ya se encontraba emocionalmente un poco mejor. Carlos me cuenta que en algún momento, de alguna forma, de alguna manera, él llegó a sentirse pues bastante tranquilo, se sintió en casa, había mucha gente con la cual platicar, él en ningún momento se sentía solo, entonces él estaba bien en este lugar en donde vivía actualmente, estaba muy bien. Él me cuenta que esta situación en esta vecindad para él fue muy grata debido a que si bien sucedieron muchos hechos paranormales, al mismo tiempo, pues por supuesto, él se sintió bastante tranquilo en cuanto a que había mucha gente que también los veía y que por supuesto, al no tener otro lugar en donde ir a vivir, pues por supuesto hay mucha gente que le toca que soportar o aguantar este tipo de cosas. Básicamente me cuenta Carlos que de alguna forma o de alguna manera él pues comenzó a tomar este lugar no solamente como un espacio que él alquilaba para poder dormir, sino también como un hogar para él. Entonces él me cuenta que en esta situación, este día que él se encontraba al pie del balcón, alcanzaron a ver cómo de una de las habitaciones del primer nivel que estaba vacía,
él llegó a ver cómo se estaba pasando a vivir a esta habitación un nuevo inquilino. Bueno, una nueva inquilina. Esta persona, él me cuenta que era una mujer de aproximadamente 25 a 30 años. Él me dice, desde que la vi, me gustó. Una mujer que llamaba mucho la atención, con vestimenta ligeramente provocativa. Estaba entrando una cama, un ropero, que es un mueble de madera en donde se guarda ropa. Estaba entrando también una pequeña estufa de mesa, una pequeña TV de televisión y algunas maletas con ropa. Carlos y el otro inquilino, rápidamente al ver que la pobre mujer estaba ella sola jalando las cosas, pues por supuesto no duraron en bajar y echarle la mano. Bajó Carlos y se presentó con mucha educación y le dijo, hola, mucho gusto, usted es una nueva vecina, ¿verdad? La señorita le dijo, sí, justamente me estoy mudando. Y Carlos, pues por supuesto le dijo, le echaremos la mano. Entonces la ayudaron a entrar todas las cosas a la habitación, ayudaron a acomodarlas a como ella pues más o menos le gustaba. Posteriormente comienza Carlos una, digamos, amistad con esta muchacha, comparten número de teléfono y todo el asunto. Eh, por medio de teléfono, ellos comienzan a conocerse mucho más. Pasa el tiempo, él no siente ningún tipo de desconfianza con respecto a esta muchacha y en ningún momento le llamó la atención cómo es que una mujer, pues no tan adulta, no tan joven, eh, vive sola, cómo es que no llegaba ningún hombre a visitarla, cómo es que no tenía pues familiares, no llegaban amigos, amigas. Ella salía muy temprano a trabajar, regresaba a veces un poco tarde y no hablaba con nadie más que únicamente con Carlos, según él, por teléfono. Este asunto era un poquito delicado debido a que Carlos, recordemos que él acababa de terminar, pues obviamente una relación matrimonial de muchos años, entonces, pues Carlos ya estaba, él me cuenta que ya estaba un poco oxidado en cuanto al tema de las relaciones, en cuanto al tema de entablar una conversación, en cuanto a declararse, como le dicen aquí en Guatemala, cuando a una persona le interesa sentimentalmente otra, se le dice declarársele. Entonces Carlos no encontraba cómo decirle a esta muchacha pues que le interesaba, cómo invitarla a comer, cómo invitarla a ver una película en el cine y ese tipo de cosas. O sea, cómo mostrar un interés sin verse muy apresurado, sin verse muy extremo, básicamente. Carlos me cuenta que a lo largo de los días fueron hablando por teléfono, las llamadas llegaron a ser bastante recurrentes en cuanto al tema de que ya no era una llamada al día, ya era una llamada en la mañana, una al mediodía y una por la tarde. Posteriormente, las llamadas de la noche en las cuales platicaban hasta quedarse los dos dormidos. Esto fue abriendo poco a poco la brecha de relación entre ellos. Me cuenta Carlos que en algún momento él se dio cuenta de que esta muchacha cuando salía a trabajar aparentemente, ella no llevaba ningún uniforme ni ningún gafete, entonces supuso que pues era un trabajo informal el que ella tenía. Entre plática y plática le preguntó a qué se dedicaba y ella le dijo, no tengo trabajo. Cada vez que salgo en las mañanas, salgo a cuidar de mi abuela que vive en un asilo. Ah, bueno. A Carlos le extrañó todavía un poquito más la situación debido a que entonces eh,
pues cómo era que esta muchacha tenía, digamos, un poquito de accesibilidad financiera, porque ella, pues, la televisión que entraron, una televisión nueva, la cama, una cama nueva, o sea, ellos al entrar las cosas a la habitación de la muchacha, pues se dieron cuenta de que no era una muchacha como que tuviera sus cosas, por así decirlo, muy, muy desgastadas, o sea, sus cosas estaban nuevas, siempre vestía muy, muy bien, entonces, pues obviamente o tenía un buen trabajo o la familia la ayudaba bastante. Carlos siguió indagando y dice que le preguntó por los padres y ella le dijo, mis padres fallecieron en un accidente. No tengo hermanos ni hermanas. Mis tíos y mis tías viven muy lejos de aquí y solamente me queda mi abuela de parte materna que está en un asilo y a quien yo voy a cuidar. Carlos empezó a armar un rompecabezas y en ninguna de las piezas le cabía cómo le hacía esta muchacha para conseguir dinero, tanto para pagar alquiler como para pagarse los gustos, ese tipo de cosas. O sea, si no trabajaba, ¿de dónde sacaba el dinero? En algún momento, de alguna forma, esta muchacha pues llegó a tener la confianza con Carlos de decirle, oye, se acerca fin de mes y fíjate que no completo para pagar el alquiler del cuarto. Entonces ella le dijo a Carlos que si podría hacerle un préstamo de dinero y ella en cuanto tuviera la manera, la forma, le pagaría. Bueno, Carlos decidió ayudarla debido a que ya habían entablado una relación de amistad muy bonita, entonces la ayudó. Ella muy agradecida y muy contenta comenzó, me cuenta Carlos que cambió la relación entre ellos porque ya no era un saludo de hola amigo, ¿cómo estás? O hola Carlos, ¿cómo estás? Ya era un hola guapo, ya era un hola amor y ya usaba ella estas palabritas como ay qué lindo, como ay es que te quiero, ese tipo de cosas. Entonces Carlos libre de desconfiar, comenzó a hacerse muchas ilusiones de que probablemente la muchacha, la chica, tenía algún tipo de cierto interés en él, como el que él tenía en ella. Entonces dijo, bueno, pues está bien, es momento de que yo también pues logre entablar algún tipo de relación, logre yo también arreglar mi vida y no me quede soltero toda la vida. Bueno, para cuando llega el siguiente fin de mes, esta muchacha vuelve a hablar con Carlos y le dice, oye, perdona, de verdad, disculpa, no he podido pagarte el dinero que me prestaste la otra vez y te voy a tener que volver a molestar. Y le volvió a decir que no ajustaba para poder pagar su alquiler y que si él podría ayudarle. Carlos ya embelesado porque realmente esta muchacha ya le había tirado bastante plática. eh, Carlos pues ya le dijo, sí, no hay problema. Y es más, Carlos le pagó el mes completo de alquiler. Entonces ella muchísimo más emocionada, le ponía mensajitos, le hablaba y todo el asunto. Ella se convirtió todavía más cariñosa con Carlos. Entonces Carlos llegó a sentir que había algo, que ella sentía algo. Me cuenta Carlos que él estaba emocionadísimo, que él estaba súper contento y una noche dice que ya habían pasado estas dos ocasiones que él le había prestado dinero y ella le habla por teléfono a eso de las 7 8 de la noche para, para avisarle, por así decirlo, que le iba a pagar el dinero que le debía. Entonces Carlos dijo, bueno,
y fue a su habitación. Recordemos que Carlos vivía al fondo del pasillo en el segundo nivel y esta chica se trasladó a vivir en el primer nivel. Entonces Carlos sale de su habitación, baja las gradas y llega a la habitación de esta chica. Esta chica abre la puerta, lo hace pasar y Carlos se da cuenta de que ella tenía otra intención. Esta chica eh, tenía la intención de pagarle a Carlos de otra forma, no con dinero. Entonces, cuando Carlos ve la ropa tan provocativa que esta chica tenía, y esta chica le dijo, te invito a ver una película, veámosla aquí, en mi habitación. Y Carlos le dijo, vengo muy cansado. Si me acuesto a ver una película, muy probablemente me quede dormido. A lo que la chica le contestó, no creo que duermas. Entonces Carlos entendió esa indirecta y dijo, bueno, soy un papá soltero, mis hijos están en mi casa, nada más que allá vivía la ex esposa. Era tiempo y era justo que Carlos pues también tuviera un poco de acción, ¿no? Básicamente. Pasó lo que tenía que pasar. Al día siguiente, al despertarse Carlos y salir de la habitación porque se despertó y muy temprano tenía que ir a su habitación, alistarse y luego irse a trabajar. Entonces sale este otro vecino, el cual había ayudado a Carlos a mover las cosas de la chica cuando ésta se pasó a vivir a esta vecindad, estaba saliendo de su habitación, también en el primer nivel, y ve a Carlos salir de la habitación de la chica. Carlos, pues muy contento de tal vez contarle como amigo la situación que estaba viviendo, la oportunidad sentimental que se estaba dando, lo saluda. Hola amigo, ¿cómo estás? Buenos días. A lo que el inquilino, con ojeras muy grandes, parecía mapache, me dice Carlos que parecía mapache, el pelo muy desordenado, la ropa muy desarreglada, le hace una mirada vacía. Se da la vuelta y sigue caminando. Carlos me dice que no era aquel amigo que él conocía, porque el amigo que él conocía era bastante ameno, bastante alegre, bastante jovial, siempre tenía un chiste, siempre tenía alguna anécdota graciosa y en esta ocasión no. Carlos dijo, bueno, probablemente no tuvo una muy buena noche, entonces pues ya estuvo. Cabe mencionar un detalle que al principio de esta pequeña anécdota no les dije. Este otro inquilino también vivía solo. Carlos no me contó si tal vez tenía familia o no, solamente me dijo que este inquilino también vivía solo al igual que él. Entonces, supongo que no tenía pareja y pues que tampoco tenía hijos viviendo con él. Pasa este día, durante todo el día esta chica no respondió mensajes, no respondió llamadas, ni tampoco se comunicó con Carlos. Carlos preocupado porque dijo probablemente hice algo indebido, probablemente algo de lo que le dije no le gustó, muy apenado. Por la noche, al llegar Carlos de trabajar, se da cuenta que las luces de la habitación de la chica estaban encendidas, entonces supuso que ya estaba ella ahí. Carlos toca a la puerta y nadie contesta. Tocó varias veces y no contestaron. Entonces Carlos sube a su habitación y intenta comunicarse por teléfono con la chica. Ella le contesta y le dice que estaba pues cambiándose y que por eso no pudo contestar a la puerta y que por eso no pudo abrirle y bueno. Siguen pasando los días y Carlos cada vez está más... Ahorita él me cuenta que
ya él, al haber pasado tanto tiempo solo, pues uno de hombre llega a confundir el gusto físico con interés sentimental. Entonces Carlos sentía que ya estaba hasta enamorado de la chica. No sabía ni siquiera su nombre completo, no sabía ni siquiera de dónde venía, dónde vivía antes, nada. O sea, ellos siempre que hablaban, hablaban de la vida, hablaban de qué pensaban del amor, hablaban de qué pensaban hasta de la política, mas nunca habló ella de su pasado. Según cuentan, Carlos comenzó a tener un interés bien grande en ella. Y en alguna ocasión, en una o dos pláticas, llegaron ellos a hacer el comentario leve de pasarse a vivir juntos en una habitación, ya que para esta situación Carlos ya se encargaba de pagar su habitación que él rentaba, y también ya pagaba la habitación que la chica rentaba. O sea, ya él ya pagaba las dos. Entonces en algún momento él le hizo el comentario: oye, ¿por qué no mejor nos pasamos a vivir juntos y ya pagamos un solo alquiler? Porque en ocasiones Carlos se pasaba a dormir con ella a su habitación, o ella subía a dormir con él a su habitación, y al final pues ya estaban, digamos que de alguna forma, viviendo juntos. Entonces se había hecho este comentario. Carlos me cuenta que él no se daba cuenta de esta situación, de que él, por pasar tiempo con la chica, su poco tiempo libre que tenía por el trabajo, él se había alejado de sus hijos. Él ya no les llamaba, él ya no los buscaba. En varias ocasiones, al terminar el mes, él no les, por así decirlo, pasaba manutención, porque él se gastaba el dinero en ella, en invitarla a comer, en comprarle cosas, porque me cuenta Carlos que ella era de gustos especiales, le gustaban las cositas un poquito caras. Entonces, él comenzó a hacer a un lado a sus hijos, y llegó incluso hasta que pasaba un mes y no los iba a ver, por pasar tiempo con la chica. En una ocasión me dice Carlos que la situación desde su punto de vista, desde sus ojos, estaba bien, todo iba normal. Su relación con su exesposa estaba pues bien, debido a que ya ni siquiera se veían. La relación con sus hijos, pues él decía: ah, ya crecieron, ya no necesitan de mí. Y la relación con esta chica iba muy bien. Me cuenta Carlos que uno de sus hijos se enferma, al grado de que fue a parar al hospital, y Carlos tuvo que ir a verlo. Cuando Carlos llega a verlo, se topa con su ex suegra, que era la mamá de sus hijos. Y esta señora y Carlos siempre tuvieron una muy buena relación, siempre se llevaron muy bien. Ella, pues, una mujer muy buena, muy educada, siempre le tuvo bastante aprecio a Carlos, y cuando lo ve, se preocupa mucho y le dice: Carlos, ¿qué le ha estado pasando? He escuchado que usted ya no llega a ver a los niños, y también he escuchado que ya no les pasa dinero como debería. Por el tema del dinero no hay problema, porque la mamá de los niños pues también trabajaba, y pues no había tanto problema con que ellos pues no tuvieran dinero. Debido a esto, pues también Carlos se confiaba en no hacerse responsable, y pues también se desentendía un poco de este tema. Cuentan que de alguna forma la suegra de Carlos se dio cuenta de que él no se encontraba absolutamente nada bien, ya que lo vio con ojeras, lo vio con el pelo muy desarreglado, lo vio descuidado, lo vio con las prendas de vestir, algunas hasta rotas, decoloradas, lo vio pálido, lo vio delgado, lo vio muy, muy mal. Cuentan que de alguna forma
la ex esposa de Carlos comenzó a comunicarse un poco más con él, a hablar con él. Cuando esta chica, la actual pareja, por así decirlo, de Carlos, se enteraba o escuchaba o se enteró de que Carlos estaba platicando con su ex esposa, obviamente de temas relacionados con los niños, con respecto a la escuela, con respecto a el tema del niño que se había enfermado y había ido a parar al hospital y cosas que no tenían nada que ver con la relación que ellos antes tenían. Esta chica se molestaba mucho, se enojaba con Carlos, se iba para su habitación y no le contestaba, le hacía un drama prácticamente. Me cuenta Carlos que él llegó incluso a dejar de hablar con su ex esposa para evitar problemas con su actual pareja. Me cuenta también que él incluso llegó a alejarse más todavía de sus propios hijos para no tener problemas con su actual pareja. Él me cuenta que a todo esto que había pasado, a todo este tiempo que transcurrió, él no tenía o no había tenido conversación o plática con esta chica, perdón, con este otro inquilino, el cual había él ayudado también a meter las cosas de la chica a la habitación. Él me cuenta que no lo había visto, no había hablado con él, e incluso llegó a pensar que probablemente él ya ni siquiera vivía allí. Y una noche él se encontraba en la habitación de la chica, junto con la chica, viendo una película, viendo un programa, y llegó a escuchar que a la habitación de al lado, que era donde este otro inquilino vivía, llegaron a tocar la puerta muy fuertemente, tan fuertemente que incluso los alarmaron a ellos. Él se quedó escuchando y dice que este inquilino pues abrió la puerta y era la encargada de la, por así decirlo, la encargada de la vecindad, que era la que se encargaba de cobrar los alquileres, de ver el tema de los servicios y los mantenimientos y todo eso. Y esta señora llegó a decirle, a reclamarle prácticamente a este joven que ya debía varios meses de alquiler y que por favor pues no le quedaba de otra más que desocupar el cuarto, desocupar la habitación. Carlos se quedó muy preocupado porque dijo, ¿cómo? Si él también era o es muy trabajador y todo. A todo esto, eh, pues ocurrió. El muchacho se retira a vivir, se pasó a vivir a otro lugar. Dice Carlos que ya no lo volvió a ver durante esa época y todo el asunto. Entonces resulta que Carlos siguió la relación con esta chica, se alejó cada vez más de sus hijos, cada vez más de su ex esposa. La suegra de Carlos dice que le llamaba casi cada semana para preguntarle cómo estaba, esperando a que Carlos tal vez le contara alguna enfermedad o alguna cosa. Él me decía que esta señora lo llegó a apreciar mucho. Entonces le decía, mire Carlos, si usted tiene una enfermedad, si usted tiene alguna pena, tiene alguna deuda, cuénteme, yo lo puedo ayudar y todo el asunto. O sea, la señora era muy, muy, muy condescendiente con Carlos, lo apreciaba bastante todavía. Entonces Carlos, pues al no haber nada malo que contarle, pues nunca le contó nada malo, ¿verdad? Entonces, el asunto es que Carlos se quedó con esta chica, pasa todavía más tiempo, dice que Carlos, eh, para ese punto, Carlos ya le pagaba el alquiler a la chica, ya le pasaba algún tipo de gasto como para la comida y ese tipo de cosas, como que fueran ya marido y mujer. También Carlos ya contribuía financieramente con los medicamentos que eran, según él, para la abuela de esta chica, que era la que esta chica iba a ver todos los días por la mañana. Y Carlos pues ni siquiera
conocía a esta señora todavía. Él me cuenta que cuando él le decía a esta chica, mira, te voy a acompañar a ver a tu abuela al asilo para poder conocerla, para poder saber un poco más de tu familia, esta chica le cambiaba el tema y le decía que ella no estaba bien de la mente, que se le olvidaban las cosas y todo ese tipo de padecencias que las personas mayores pueden llegar a tener. Entonces, pues quedaban en un pronto y nunca se concretaba. Me cuenta Carlos que ocurre esta situación que él se encontraba en una feria, por así decirlo. Entonces, él se encontraba con esta chica, fueron a disfrutar, fueron a pasear. En eso, Carlos sentía la mirada de alguien. Carlos sentía que alguien lo estaba viendo mucho, 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 mucho. Y él incluso en su paranoia llegó a pensar que posiblemente era su ex esposa que lo estaba mandando a vigilar para saber si Carlos estaba saliendo con alguien o incluso si Carlos estaba gastando el dinero con alguien más en lugar de pasárselo a sus hijos. Entonces él comenzó a estar muy atento. En alguna ocasión esta chica, estando en esta feria, esta chica va al baño y se queda Carlos solo sentado en una banca. Cuando de repente pasa un joven con su ropa muy, muy rasgada, con muy sucio, el pelo muy largo, la barba muy larga, prácticamente un vagabundo, una persona indigente, pasa al lado de Carlos y se sienta con él en la banca. Carlos me dice que no lo reconoció. Este joven indigente, este joven vagabundo, era el amigo de Carlos. Sí, era el otro inquilino con el que ayudaron a la chica a entrar sus pertenencias a la habitación. Sí, era él. Nada más que había una gran diferencia. Este chico ya no era el mismo. Ya era muy diferente. Carlos me cuenta que este chico al verlo se sintió muy contento y lo saludó. Y Carlos le dijo, amigo, ¿qué te pasó? ¿Te fuiste de la vecindad y no supe nunca nada más? ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás viviendo en la calle? ¿Por qué no te cuidas? ¿Qué pasó con tu trabajo? Y este chico le dice, dile que lo siento, que no tuve más dinero para darle. Díselo por favor. Fue lo único que este muchacho le dijo. Y Carlos se quedó bastante preocupado, porque le dijo, ¿a quién debo decirle esto? Y el muchacho se levantó y se fue. Carlos se quedó con esa preocupación. ¿A quién debía llevarle ese mensaje o por qué debía llevárselo? Minutos después regresa la chica y ellos siguen disfrutando. Carlos se tardó un buen rato con esa situación en la mente y no daba crédito a el por qué había ocurrido. Él sabía que ese muchacho sí era el que había sido su vecino, estaba seguro de eso, mas no se explicaba cómo este muchacho llegó a esta situación tan precaria, tan pobre, tan mala. Entonces, Carlos se quedó con eso y siguió disfrutando con la chica. Me cuenta Carlos que esta chica ya era prácticamente su mujer. En alguna situación me dice Carlos que era el cumpleaños de uno de los niños, por lo que este mismo fue celebrado en la casa que era de Carlos, en donde él vivía
junto con su ex esposa y con sus hijos. Entonces, por supuesto, él asistió a la fiesta de cumpleaños y todo. Carlos insistió mucho en llevarse a la chica, mas la chica no quiso ir en ningún momento. No quiso. Bueno, Carlos fue, porque pues obviamente era su hijo. Estando allí, Carlos estaba mucho más delgado, mucho más descuidado. Carlos incluso me cuenta que su suegra le dijo que hasta emanaba un olor muy malo, un olor a descuido. Su ropa estaba rota, sucia, descolorida. El pelo lo tenía ya muy largo, la barba la tenía ya muy larga. Carlos parecía un vagabundo. Mas él no lo veía. Y Carlos me dice, en ese momento yo me enojé porque pensé que la señora me estaba tratando de ofender, me estaba insultando con lo que me decía. Entonces me cuenta Carlos que decidió irse de la fiesta. A media fiesta se fue. Cuando esto ocurre, Carlos vuelve a la vecindad, busca a la chica, la encuentra y sin mediar palabra la abrazó, buscando consuelo. Esta chica lo abraza y le empezó a decir, yo no sé por qué vas con ellos, solo a que te traten mal, solo a que te digan que estás mal vestido y que estás descuidado. Carlos en ese momento cayó en conciencia de algo que lo aterró, porque él en ningún momento compartió lo que le había pasado. Él no le contó nada a la chica, de que le habían dicho que estaba mal, de que le habían dicho que estaba descuidado, de que le habían dicho que estaba mal vestido. Él no le dijo nada de eso a la chica. ¿Cómo ella lo iba a saber? Y la chica siguió. Y siguió consolándolo. Mas ya Carlos se quedó con esa espina, con esa duda de por qué, cómo ella se enteró de esto. Al día siguiente, en el trabajo, uno de los amigos, uno de los compañeros más allegados de Carlos, le dijo, amigo, tengo que hablar contigo. Se juntan para almorzar porque Carlos incluso se había alejado de sus compañeros y de sus demás amistades porque a la hora de almuerzo siempre estaba hablando por teléfono con esta chica. A la hora de entrada siempre estaba hablando por teléfono con esta chica, entonces ya no socializaba con nadie. Carlos se había vuelto una persona completamente ermitaña dentro de sus trabajos, dentro de sus deberes laborales, y el resto pues él no compartía nada más. Entonces este amigo lo cita a la hora del almuerzo y le dice, hoy no vas a contestar ese teléfono, hoy vas a hablar conmigo. Y este amigo le externó y le expresó la preocupación que tenía por Carlos. Le dijo, yo te conozco hace muchos años, sé la gran persona que eres y verte hoy así de mal me preocupa. Estás peludo, estás barbudo, a veces los uniformes los traes sucios, tus uniformes ya están descoloridos. A veces venís tarde porque te agarró la tarde, venís decaído, venís sin ganas. ¿Qué te está pasando? ¿Estás enfermo? ¿Tenés problemas? Y Carlos le dijo, no, estoy bien. Porque aparentemente a los ojos de Carlos él no tenía nada malo, a él no le pasaba nada malo. Ocurre que Carlos se queda con esa incógnita. El amigo le dice, cualquier cosa que necesites, pedímela, yo te apoyo. Anda al doctor, estás pálido, estás delgado, tenés ojeras, cuídate. Y así quedó. Carlos, al volver a casa, al volver a la vecindad, se ve con la chica
y Carlos estaba preocupado por lo que le había dicho el compañero de trabajo. La chica, sin preguntarle nada, lo abraza, lo besa y le dice: te estuve llamando a la hora del almuerzo y no me contestaste. Todo por andar hablando con ese tu compañero que te dice que estás feo, que te dice que estás descuidado, que te dice que estás peludo, y utilizó prácticamente las mismas palabras que el compañero le había dicho. Y Carlos se volvió a impactar, porque de esa situación tampoco le contó a la chica. Ya eran 2 veces que ella adivinaba, por así decirlo, lo que le ocurría a Carlos. Esa misma noche, Carlos, ya en su habitación, le dijo a la chica: hoy me voy a quedar a dormir solo en mi habitación, no me siento bien, estoy enfermo, y se fue a su habitación. Carlos llamó a su suegra y le dijo: señora, por favor, quiero que me ayude, quiero que me dé un consejo, ¿qué hago? Y le platicó toda la historia que había pasado con esta chica. Carlos estaba muy preocupado porque no sabía qué era lo que le estaba ocurriendo. La suegra le dijo: Carlos, necesito que venga a mi casa lo antes posible. Si puede venir ahorita, tome un taxi y viene, porque necesito verlo en persona. Carlos bajó rápidamente, tomó un taxi y se fue, sin avisarle a nadie, sin decir nada. Cuando iba a medio camino en el taxi, le llama a la chica, diciéndole: amor, ¿a dónde vas? Tan tarde, ¿y te vas a ir a ver con tu suegra? Y repito, Carlos no le avisó a nadie a dónde o con quién iba a verse. ¿Cómo iba a saber esta chica de que Carlos iba a ir con su ex-suegra a verse? No había manera de que ella pudiera haber sabido algo. Para Carlos ya era demasiada coincidencia que esta chica haya tal vez no adivinado, sino que haya sabido la plática que tuvo con su suegra y que ahora haya pasado la misma situación con la plática que tuvo con su amigo. Carlos se quedó muy consternado con ese tema, así que decidió pedir ayuda con su suegra, decidió contarle absolutamente todo. Y su suegra pues le confesó a Carlos al mismo tiempo una verdad pues un poquito extraña, un poquito rara, que Carlos pues al principio por supuesto no creyó. Al principio Carlos no le puso mucha atención a lo que su suegra le contó. Y lo que le contó ella fue que ella era bruja. Ella practicaba lo que era la hechicería, ella practicaba lo que era la brujería, y que por eso era que ella lo veía muy mal, porque ella sabía prácticamente cuál era el motivo o qué era el daño que le estaban haciendo a Carlos para que él se viera así de mal. Entonces, básicamente ella tenía una explicación del por qué Carlos se veía así. Entonces, ella le indica esto y le dice: bueno, como primer punto o para empezar, necesito que te salgas de vivir de donde estás, sin avisar, sin mediar palabra. Salte de allí, vete a un hotel de paso, vete a donde sea, sal de allí. Carlos, pues ya convencido de que esta situación era algo completamente fuera de lo normal, de que esta situación era algo pues realmente pues inconcebible, Carlos decide hacerle caso a la suegra, se sale de esta vecindad donde estaba viviendo, sin mediar palabras, sin avisar, sin sacar pertenencias ni absolutamente nada, simple y sencillamente pues con su uniforme de trabajo con el que andaba y todo, pues decide retirarse. Carlos, cuando se retira, comienza a recibir muchas llamadas de esta chica preguntando pues por supuesto en dónde estaba, mensajes y todo, y Carlos decide no contestarle.
que fue lo primero también que le dijo la suegra, que no le fuera a contestar ninguna llamada ni ningún mensaje, porque ella iba a buscar la forma de averiguar en dónde estaba él y de saber qué era lo que él estaba haciendo, que era pues básicamente buscar ayuda. Lo que me cuenta Carlos es que la ex suegra comenzó con algunos rituales, decía ella, algunas limpias con algunos montes. Él tuvo que asistir a varias sesiones. Lo que ella le dijo fue que a él le habían hecho algún tipo de amarre, algún tipo de trabajo para que él no viera absolutamente nada malo en esta persona y él pues al final se quedara con ella, se convirtiera prácticamente en su esclavo. Carlos me cuenta que después de todo esto él logró sentar cabeza, logró hacer muchas averiguaciones y resulta que esta chica lo había visto desde hace muchísimo tiempo. Desde antes de que Carlos siquiera pensara en separarse de su exesposa, ella ya le había echado el ojo. E incluso la suegra le dijo que se atrevía a suponer que Carlos ya estaba bajo las influencias de esta chica para cuando se separó de su esposa y que probablemente esta chica tuvo algo que ver con todo esto. Entonces, básicamente, él ya estaba en la mira, él ya era parte del proyecto, parte de lo que esta persona quería encontrar, quería conseguir, y esto es lo que tenemos y siempre les he dicho, tengamos mucho cuidado porque no sabemos quién nos está observando. Carlos me cuenta que pues ya posterior a todo esto, él logra establecerse, desechó el número telefónico para no tener comunicación con esta chica y continuó por supuesto acudiendo con su suegra, quien continuó ayudándole en todo este proceso. Carlos me cuenta, por lo menos de esta parte de la historia con esta chica, que resulta que el amigo de él, el otro inquilino, también cayó en sus redes. Fue el primero en caer en sus redes y él fue por eso que se convirtió en un indigente, que perdió completamente la conciencia porque ya no tenía más dinero que darle a ella y ella pues por supuesto decidió desecharlo y fue por eso que comenzó a darle paso, a darle lado a Carlos para que él se convirtiera después en su proveedor monetario. Otra cosa que también Carlos logró averiguar es que ella no tenía ningún familiar en ningún asilo y que prácticamente esta mujer se iba todos los días en las mañanas al parque, se iba a las plazas a buscar futuros prospectos para seguir haciéndoles daño y para seguir sacándoles dinero. Otra cosa que también Carlos nos cuenta y a palabras de él era de que a sus ojos la chica era muy linda, muy joven, mas muchas otras personas no la veían así. Al parecer ella hacía algún tipo de cosa para que Carlos la viera más bonita, más joven, más atractiva, mientras que otras personas no la veían de esa manera. Bueno, por hoy, por este capítulo, hemos terminado. Carlos nos compartió muchísimas más historias de esta vecindad, las cuales por supuesto vamos a continuar compartiéndoles. Ha pasado mucho tiempo desde el último contenido que subimos y por supuesto, entonces vamos a estarnos poniendo al día. Tenemos muchísimas historias, muchísimos videos más que compartirles. En este caso, pues Carlos nos cuenta varias historias muy extrañas, muy raras. Si pueden llegar a ser ciertas o no, eso lo dejo a criterio de ustedes y por supuesto ustedes deciden qué creer y qué no creer. Recuerden, turno nocturno.